Nunca pensé que acabaría trabajando en la morgue. Era el último lugar donde querría estar, rodeado de sombras y silencios inquietantes. Pero mis circunstancias me llevaron allí, al departamento forense de nuestra pequeña ciudad. Desde el primer momento, supe que este lugar había sido testigo de secretos oscuros, secretos que a menudo se susurraban entre las paredes desconchadas y los fríos confines de las neveras. Mi nombre es Javier, y soy un joven estudiante de medicina en prácticas. La morgue, con su luz tenue y el olor persistente de formol, no solo fue un lugar de aprendizaje, sino también un refugio donde el terror se deslizaba como una serpiente entre las esquinas. Era una noche de otoño cuando comenzó todo. Las hojas caían fuera de la morgue, crujiendo bajo el peso de un viento que parecía cargar con lamentos lejanos. Esa noche, mi supervisor, el doctor Salazar, me pidió que revisara unos documentos en la sala de autopsias mientras él tomaba un breve descanso. Supuse que sería un trabajo sencillo, uno que podría hacerlo con los ojos cerrados. Sin embargo, la sala estaba en penumbras y una sensación extraña me envolvió a medida que me adentraba. Mientras pasaba las páginas amarillentas de informes forenses, escuché una serie de ruidos sutiles, un roce, un murmullo casi imperceptible. Al principio, pensé que eran mis nervios, pero luego noté que el sonido provenía de la nevera donde guardaban los cuerpos. Miré hacia esa dirección y mi corazón se detuvo un instante. Una de las puertas de la nevera estaba entreabierta. Eso no podía ser. Todos los cuerpos estaban etiquetados y sellados. Cautivado por una curiosidad malsana, me acerqué. El frío de la sala se intensificó y, cuando toqué la puerta, vi el cuerpo de una mujer dentro. Su rostro era pálido, y su piel, tensa y fría como la cerámica. Sin embargo, algo en su expresión me llamó la atención. Había una tristeza profunda en sus ojos cerrados, como si hubiera algo que aún deseaba comunicar. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. Con mano temblorosa, abrí completamente la puerta. Al hacerlo, el aire pareció vibrar, y un eco lejano resonó por la sala. «Ayúdame». Fue un susurro, tan suave que no estaba seguro si realmente lo había escuchado o solo era producto de mi imaginación. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Después de un momento de duda, decidí que debía cerrar la nevera. Justo antes de hacerlo, sentí un tirón en el corazón, era como si la mujer estuviera llamándome. Quería ayudarla, fue entonces cuando una sombra pasó a mi lado y vi, de reojo, a una figura etérea que emergía del vacío. Tenía forma humana, pero su cuerpo estaba distorsionado, como si estuviera parcialmente desvanecido. No podía hablar, pero sus ojos, profundos y tristes, se fijaron en mí. Eran ojos que habían visto mucho sufrimiento. Sin pensar, hice lo único que tenía sentido, tomé el informe de la mujer. Leí su nombre en voz baja, Lucía Torres. Un escalofrío involuntario recorrió mi columna. Era una joven que había desaparecido semanas atrás, su caso no resuelto, yacía en la morgue esperando respuestas. Continué investigando durante semanas. Cada noche, tras las horas de trabajo, regresaba para descubrir más sobre ella. La morgue parecía cobrar vida, revelando sus secretos poco a poco. Comencé a soñar con Lucía, en mis sueños su imagen se tornaba más nítida, y las palabras que anhelaba decirme fluían como un río interminable. Un día, mientras revisaba antiguos archivos, encontré una fotografía de Lucía. Reconocí su mirada. Sabía que debía haber algo más detrás de su muerte. Esa tarde, decidí regresar a la escena de su desaparición, enfrentando mi miedo y la atmósfera opresiva que rodeaba la morgue. La casa donde vivía Lucía estaba en un barrio olvidado, casi en ruinas. Mientras recorría sus habitaciones vacías, me invadió una sensación agridulce de nostalgia. Había un diario desgastado en su escritorio. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de una angustia palpable. Sus últimas anotaciones hablaban sobre una relación tóxica y sobre cómo se sentía atrapada, como un pájaro enjaulado. Mientras más leía, mejor comprendía su dolor. Pero también había un pasaje que me heló la sangre. Hablaba de un encuentro que había tenido la noche de su desaparición, de un grupo que realizaba rituales oscuros en el bosque cercano.
Al leer esas palabras, mi corazón latía con fuerza. Necesitaba encontrar esa conexión. Esa noche volví a la morgue. Cuando entré, el ambiente era diferente. Las luces titilaban y un frío penetrante envolvía el lugar. Me dirigí a la sala de autopsias, donde Lucía yacía. Al acercarme, el aire se cargó con una energía inquietante y su voz volvió a resonar en mi mente. Ayúdame, cerré los ojos y respiré hondo. El espíritu de Lucía parecía estar ahí, guiándome. Escuché un leve murmullo, como si su eco estuviera danzando entre los objetos. Con determinación, llamé al doctor Salazar y le conté sobre el ritual. Se mostró escéptico, pero algo en su rostro cambió cuando le hablé de la conexión con Lucía. Juntos, decidimos investigar el bosque al amanecer. Cuando llegamos, encontramos un claro donde había signos de actividad reciente, velas apagadas, cenizas y un círculo dibujado en el suelo. Fue entonces cuando todo cobró sentido. Lucía no solo había sido víctima de un crimen cruel, sino que sí había una oscuridad que la había reclamado. A través de un proceso de reivindicación, logramos desentrañar lo que sucedió esa noche. Con la ayuda de algunos rituales de protección, logramos liberar el espíritu de Lucía. Era un acto de paz para ella y, en cierta manera, para mí también. Con lágrimas en los ojos, vi cómo su figura se desvanecía, dejando tras de sí una luz cálida que iluminaba la oscuridad de la morgue. Fue un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en lugares tan sombríos, el amor y la verdad pueden prevalecer. Desde entonces, la morgue no ha sido solo un lugar de muerte, sino un santuario de memorias, un espacio donde los ecos de aquellos que han partido aún susurran sus historias. Y aunque mi experiencia en la morgue ha terminado, su recuerdo perdura en mí, un eco que nunca olvidaré. Eran las 11 de la noche cuando la rutina monótona de la morgue se convirtió en algo indescriptible. Recuerdo que, al inicio de mi turno, el olor a desinfectante y formol llenaba el aire, una mezcla que había llegado a asociar con la muerte misma. Las luces fluorescentes, parpadeantes, creaban sombras danzantes en las paredes frías y blancas, mientras me preparaba para iniciar mi jornada. Desde que empecé a trabajar en este lugar, había escuchado historias sobre ruidos extraños y visiones inexplicables que atormentaban a los que tenían la desgracia de estar allí durante la noche. Mis compañeros, asustados, murmuraban entre ellos sobre lo que habían visto o escuchado, pero yo siempre había sido escéptico. La ciencia tiene sus explicaciones, pensaba, hasta que la realidad me demostró lo contrario. Ese día, mientras revisaba los informes de autopsia, un leve susurro llenó la sala. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. La soledad y el silencio de la morgue pueden jugar trucos crueles en la mente. Pero el susurro se repitió, y esta vez claramente decía mi nombre, Alejandro. Mi corazón latía con fuerza, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Me levanté y seguí el sonido, que parecía provenir de la cámara frigorífica. Con cada paso que daba, el aire se hacía más frío, como si una brisa helada tratara de abrazarme. Abrí la puerta de una de las cámaras y encontré un cuerpo envuelto en una sábana blanca. Sin embargo, algo no estaba bien. La sábana se movía ligeramente, casi como si respirara. Temblando, alcancé a abrirla, revelando un rostro pálido que había visto millones de veces antes, pero esta vez, sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente. «¿Por qué no me ayudas?», susurró. Tenía la voz suave, casi melodiosa, pero el estremecimiento recorrió mi espalda. «Ayudarte», logré balbucear, sintiendo como mis piernas flaqueaban. «No estoy muerto. No debería estar aquí», continuó, su voz resonando en la habitación. Por un instante, dudé de todo, de mi trabajo, de la lógica, de la realidad misma. ¿Era posible que un alma en pena estuviera atrapada en este mundo? El cuerpo comenzó a moverse y, aunque quise retroceder, algo me mantenía paralizado. Una mezcla de horror y curiosidad me empujó a descubrir más. La figura se irguió lentamente, su rostro marcado por el sufrimiento y la desesperación. «Libérame, Alejandro», imploró. «Las sombras no me dejan descansar».
En ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire, como un eco de tormento, y las luces comenzaron a parpadear intensamente. No sabía si debía correr o quedarme. Estaba atrapado en un juego macabro. La morgue es un puente entre mundos, continuó la figura, los vivos y los muertos. Si no actúas, otros quedarán atrapados aquí conmigo. La presión aumentaba. Sentí que el aire se volvía más denso, como si una presencia siniestra se acercara. Me lancé hacia la mesa de autopsias en busca de algún objeto que pudiera ayudarme. Miré a mis alrededores y vi un bisturí. ¿Podría ser eso lo que necesitaba? Con temblorosas manos, lo levanté y, en un momento de locura, lo llevé hacia el cuerpo. «Espera, no», gritó la figura, pero era demasiado tarde. Cuando la hoja tocó su piel, un brillo abrasador llenó la sala, y el eco del grito se transformó en un susurro suave que se desvaneció. Todo se detuvo. La figura colapsó, y entonces, como un rayo de luz, vi cómo la habitación recuperaba su calma. Caí de rodillas, agotado y aterrado. La morgue volvió a ser lo que siempre había sido, fría y silenciosa. Miré alrededor y, en lugar de la figura fantasmal, solo había sombras. Aquello había sido un sueño, tal vez. O quizás, solo una advertencia. A pesar de todo, sentí un alivio profundo. Lo que había ocurrido seguía atormentando mi mente, pero una certeza se instaló en mí: jamás volvería a dudar de lo que ocurría en la oscuridad. Así, cada vez que cerraba la morgue al final de mis turnos, dejaba un pequeño resquicio de la puerta abierta, como un gesto de respeto hacia aquellos que podrían querer regresar. Nunca supe realmente qué había pasado esa noche, pero quizás, solo quizás, algunas almas son demasiado fuertes para permanecer en silencio. Siempre creí que los hospitales eran lugares de sanación, donde la vida se preservaba y las esperanzas florecían. Pero en mi experiencia en el Hospital General de Santa Rosa, entendí que no todas las historias tienen un final feliz. Desde el primer día que pisé aquel edificio antiguo, supe que algo oscuro se cernía sobre sus pasillos. Me llamo Javier, y como enfermero de noche, mi rutina consistía en atender a los pacientes de la planta 3, una sección que siempre parecía estar envuelta en una extraña penumbra. Las luces parpadeaban como si lucharan por mantenerse encendidas, y el aire olía a antiséptico mezclado con algo más, algo que nunca pude identificar pero que me erizaba la piel. Desde hacía semanas, escuchaba murmullos en los corredores vacíos. Al principio pensé que eran los ecos de las conversaciones de los pacientes, o tal vez mi imaginación jugándome una mala pasada en las largas noches de guardia. Sin embargo, esa percepción cambió una noche fatídica cuando, mientras revisaba el historial de un anciano en una habitación solitaria, escuché un susurro cerca de mí. «Ayúdame». La voz era débil, casi como un eco distante, pero la urgencia en su tono me hizo girar rápidamente. La habitación estaba vacía, sus paredes descoloridas y frías. Miré a mi alrededor, sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda. Me convencí de que debía ser un efecto del cansancio. Tras una profunda respiración, continué mi ronda. Pero a partir de esa noche, todo cambió. Los susurros se intensificaron. Parecía que otras almas me reclamaban, cada vez más desesperadas. Un paciente en la habitación 301, una mujer llamada Marta, empezó a hablarme de sombras que la acechaban desde el rincón de su cuarto. Ella decía que veía figuras indistintas, con rostros pálidos que permanecían en la penumbra sin acercarse. «¿Qué quieres de mí?», preguntaba, con lágrimas en los ojos, mientras me negaba a mirar hacia el punto que ella señalaba. Sabía que no quería ver lo que ella veía. No pasó mucho tiempo antes de que todo se tornara insostenible. En el silencio de la medianoche, gritos desgarradores resonaban por los corredores. Eran aquellos que estaban en agonía, pero también parecían surgir de los propios muros, como si las paredes estuvieran llorando por las almas atrapadas en su interior. Una noche, decidí seguir los ecos de uno de esos gritos. Mi corazón latía fuertemente, pero sabía que no podía permanecer ignorante. Fui guiado por un impulso que no podía resistir. Al final del pasillo, encontré la puerta de una habitación cerrada, la habitación 307, que había estado clausurada desde hacía años.
Con manos temblorosas, empujé la puerta que chirrió al abrirse, revelando un lugar cubierto de polvo y telarañas. Las paredes estaban adornadas con manchas de moho, y había un aire aún más pesado dentro. Allí, en la oscuridad, vi algo que me heló la sangre. Una figura espectral, con características borrosas, estaba flotando frente a mí. No era humano, pero tampoco completamente ajeno. Sus ojos vacíos parecían atravesarme, y una voz resonó en mi mente: «Nos has olvidado». El horror me paralizó. Intenté retroceder, pero las sombras se arremolinaron a mi alrededor, atrapándome en una prisión invisible. De repente, mis recuerdos comenzaron a fluir, las voces de los pacientes que habían pasado por el hospital. Recordé a aquellos que habían sido olvidados, a quienes se les dio la espalda por el dolor y la desesperanza. Las figuras comenzaron a hablarme, exigiendo recordar sus nombres, sus historias. Pude ver flashes de sus vidas, desgarradores momentos de sufrimiento y soledad. Era como si el hospital mismo se alimentara de su miseria, atrapando sus almas entre sus paredes. En ese instante comprendí que no había forma de escapar. Luché con todas mis fuerzas, pero pronto comprendí que el horror no era solo aquel lugar, sino lo que había en mí. La compasión que sentía por los pacientes, sus historias no contadas, se transformó en una carga abrumadora. Aquellas almas clamaban justicia, clamaban por ser liberadas. Hoy, mientras escribo estas líneas en la soledad de mi habitación, siento que he sido marcado. El hospital, con su neón parpadeante y sus ecos persistentes, se ha convertido en parte de mí. Esa noche, salí de la habitación 307, pero dejé una parte de mi alma allí, atrapada en la oscuridad entre las sombras. Y aunque nunca más volveré a trabajar en el Hospital General de Santa Rosa, sé que cada vez que cierro los ojos, escucharé sus susurros. Nos has olvidado, entrenándose en mi mente, recordándome que ahí en la penumbra, las almas todavía buscan paz. Cuando decidí internarme en el hospital para someterme a una sencilla operación de apendicitis, jamás imaginé que el lugar se convertiría en un laberinto de pesadillas. La luz opaca de los pasillos iluminaba de manera tenue las paredes blancas y frías, dando al ambiente una atmósfera inquietante. Desde el inicio, algo en el aire me pareció diferente. Me instalé en mi habitación, con un lecho que parecía más una trinchera que un lugar de descanso. La noche llegó despacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente, invadida por una extraña mezcla de sedantes y nervios, comenzó a divagar. Los ecos de los pasos de las enfermeras resonaban en el pasillo, acompañados por el ocasional zumbido del equipo médico. Sin embargo, había algo más. Un murmullo bajo, como si las paredes estuvieran susurrando secretos olvidados. A medianoche, desperté de un sueño inquieto. Un frío glacial me recorrió la espalda, y decidí levantarme para ir al baño. Las luces parpadeaban de manera irregular, y el silencio se sentía denso, casi palpable. Al abrir la puerta de mi habitación, el pasillo se expandió ante mí, como un callejón sin salida. Me armé de valor y avancé lentamente, cada paso resonando en mis oídos como un tambor. De repente, algo me detuvo. Una sombra al final del pasillo, oscura e indefinida. Intenté convencerme de que se trataba del juego de luces, de mi mente trastornada por la medicación, pero la figura se movió, deslizando la cabeza de lado a lado. El corazón me latía desbocado. En un acto de desesperación, me giré para regresar a mi habitación, pero la puerta estaba cerrada. Me di cuenta de que estaba atrapado en este lugar que se convertía en mi prisión. «Hola», llamé, aunque sabía que nadie podía escucharme. Pero la figura continuó su danza macabra, acercándose lentamente, como si disfrutara de mi terror. Quería gritar o correr, pero el miedo me paralizó. Fue entonces cuando escuché las voces. Eran susurros, que parecían venir de las paredes mismas, de pacientes que nunca se fueron, de historias que resonaban en los corredores vacíos. «¡Ayuda!», gritó una voz familiar, y el terror se intensificó. Era la voz de una mujer, la misma que había compartido habitación conmigo antes de la operación.
Recordé su rostro, pálido y asustado, su risa nerviosa mientras hablábamos de trivialidades para distraernos del miedo. Pero ahora, su voz venía desde el hilo de oscuridad que avanzaba hacia mí. Desesperado, me volví nuevamente hacia la figura. Ya no era solo una sombra, se había transformado en una delgada silueta con rasgos vagos, como un espejo roto que reflejaba mis propios temores. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, sintiendo que la valentía se desvanecía con cada palabra. No estoy aquí para hacerte daño, respondió la figura, su voz era un eco lejano, como si estuviera atrapada entre mundos. Vengo a advertirte. ¿Advertirme de qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La atmósfera en el hospital estaba cargada de dolor, tristeza y desesperación. Pacientes perdidos en su propia lucha, almas incapaces de encontrar la paz. De que hay quienes no están listos para dejar este lugar, continuó. El hospital es un refugio para los vivos, pero también es el hogar de aquellos que se aferran a sus miedos. Debes escapar antes de que el miedo te consuma. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Un aire frío envolvía mi piel, y el murmullo de las voces se intensificó, formando un coro de lamentos. Me giré y, como un destello, vi la puerta de mi habitación entreabierta, una luz cálida brillando al otro lado. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella. Cada paso era un desafío, mis piernas temblaban por la adrenalina y el miedo. La sombra me seguía, pero no me detuve. Alcancé la puerta y la empujé con todas mis fuerzas. Cuando crucé el umbral, la figura se desvaneció, y el murmullo cesó como si nunca hubiera estado allí. Me encontré de vuelta en mi habitación, pero todo había cambiado. En lugar de la fría luz que me rodeaba antes, ahora estaba iluminada con un resplandor suave y acogedor. La cama parecía más una invitación a descansar que un campo de batalla. Me desplomé sobre el colchón, recuperando el aliento. Pero, en el fondo, sabía que la batalla no había terminado. No podía mirar atrás y enfrentar lo que había dejado. Sus rostros, sus lamentos, todo quedaba atrapado en ese hospital, sin saber que yo había sido uno de los afortunados. Cerré los ojos y, mientras la paz me envolvía, comprendí que había escapado a tiempo, pero que siempre llevaría las cicatrices de esa noche, ancladas en mi memoria como ecos en la noche. El hospital, con sus secretos ocultos y sus sombras danzantes, quedaría grabado en mi alma, recordándome que todos debemos enfrentar nuestros miedos al final del día. Era una noche oscura y lluviosa cuando tomé el autobús que me llevaría a casa después de un largo día de trabajo. El interior del vehículo estaba casi vacío, solo había un par de pasajeros repartidos en los asientos. Elegí un lugar cerca de la ventana, pero al mirar hacia el pasillo noté que había un asiento detrás de mí que parecía ocupado por algo. No pude verle claramente, ya que la luz parpadeante del autobús apenas iluminaba su figura. Mientras avanzábamos, sentí una extraña presión en el aire. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, creía ver un rostro pálido y sin vida. Cuando el conductor hizo una parada inesperada, el aire se volvió aún más pesado. Miré hacia atrás y el lugar estaba vacío. Al llegar a mi parada, decidí salir rápido, pero antes de hacerlo, escuché un susurro aterrador. No te vayas. Salí corriendo, aterrorizado, y desde ese día evitamos el autobús por la noche. Una vez, durante mis estudios universitarios, decidí tomar un autobús para ir a una fiesta. La ruta era conocida, pero cuando subí, el ambiente era extraño. Los pasajeros parecían estar en un trance, mirando al infinito. Me senté en un asiento vacío y cerré los ojos, pensando que solo necesitaba descansar un poco. Cuando abrí los ojos, el autobús ya no estaba en la ruta habitual. Era un camino estrecho y oscuro, bordeado de árboles. Nervioso, preguntó al conductor si había pasado nuestra parada. Él me miró con los ojos vacíos y murmuró, ¿qué parada? Intuí que debía bajarme, pero temía lo que pudiera esperarme afuera. Finalmente, el conductor se detuvo y vi una pequeña parada iluminada en la distancia. Decidí arriesgarme y bajé rápidamente. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, el autobús había desaparecido.
Aquella parada nunca había existido. Nunca llegué a la fiesta y pasé horas vagando hasta que encontré a alguien que me ayudara. Desde esa noche, siempre miro el número del autobús antes de subir. Era lunes y como todos los días, tomé el autobús a la misma hora. Al principio, todo parecía normal. Los mismos rostros cansados, murmullos familiares sobre lo cotidiano. Pero esa noche, sentí algo diferente. Un escalofrío recorrió mi espalda y una voz susurrante comenzó a resonar en mi mente, repitiendo mi nombre. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad de la ciudad, las luces comenzaron a apagarse una a una. El aire se volvió frío y denso. La voz se intensificó, ahora otros pasajeros empezaron a inquietarse. Entonces, el autobús se detuvo abruptamente y el conductor salió, dejándonos encerrados en la oscuridad total. Fue entonces cuando vi los reflejos en las ventanas, sombras danzantes, figuras de personas que no estaban realmente allí. Gritos llenaron el aire mientras tratábamos de abrir las puertas, pero estaban bloqueadas. Después de lo que parecía una eternidad, el director regresó y, con una calma inquietante, nos dijo que había sido un error. Nos dejamos salir, pero yo sabía que jamás podría olvidar la voz que me llamó desde la oscuridad. Cada historia es un recordatorio de que, a veces, la rutina puede ocultar horrores inimaginables. El viaje en autobús ya no fue solo un traslado, se convirtió en una experiencia que jamás podría borrar de mi mente. Lucas era un estudiante de informática apasionado por la tecnología y la ciberseguridad. Su curiosidad lo llevó a explorar la Deep Web, ese rincón oscuro de Internet del que tanto había escuchado. Al principio, solo navegaba por foros inofensivos, pero pronto se encontró con algo más inquietante, una página llamada Pedidos Especiales. El sitio ofrecía todo tipo de servicios turbios, hackeos, documentos falsos. Pero había una categoría oculta llamada ofertas extremas. Lucas, entre nervios y adrenalina, hizo clic. Allí encontró un mensaje que decía: si puedes ver esto, es porque fuiste elegido. Deja tu dirección y recibe una experiencia única. Gratis. Era una estupidez, pensó, pero su lado escéptico lo llevó a escribir una dirección falsa en otra ciudad. Cerró la laptop y se rió de lo absurdo de la propuesta. Esa noche, no pudo dormir. Sentía que alguien lo observaba. A las 3 de la mañana, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo decía: no mientas. Estamos cerca. Lucas sintió un escalofrío. Miró por la ventana y no vio nada. Decidió no responder, seguro de que solo era una broma. Pero entonces, la electricidad en su casa se cortó. En la pantalla de su laptop, que no estaba conectada a la corriente, apareció un nuevo mensaje: corre. Un fuerte golpe en la puerta lo paralizó. Después otro. Y otro. Sin pensarlo, salió por la ventana y corrió calle abajo, sin mirar atrás. Escuchó pasos tras él, pero no vio a nadie. Desesperado, se refugió en la casa de un vecino, quien lo dejó entrar asustado. A la mañana siguiente, regresó a su casa acompañado por la policía. La puerta estaba abierta, pero dentro no había nada. Ni muebles, ni su computadora. Solo un sobre en el suelo, con manos temblorosas, lo abrió. Adentro había una foto suya, dormido en su cama, tomada desde dentro de su habitación. La imagen tenía un mensaje escrito a mano: nos debes una dirección. Nos vemos pronto. Desde entonces, Lucas desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que huyó, otros creen que lo encontraron. Lo único seguro es que nadie vuelve de las ofertas extremas. Era una tarde soleada cuando Javier, un chico de 18 años con una sonrisa amistosa y cabello desordenado, se sentó frente a su laptop, ansioso por planear su fiesta de cumpleaños. La habitación estaba decorada con globos y serpentinas, reflejando su entusiasmo. Buscando algo divertido, decidió contratar payasos. Con un par de clics, llegó a un sitio web que parecía un poco raro, pero su emoción lo llevó a continuar. Al completar el formulario con su dirección y la fecha de la fiesta, un mensaje apareció en la pantalla: tus payasos estarán allí. Prepárate para la sorpresa.
Sin pensarlo dos veces, Javier se fue a preparar para su cumpleaños, sin darse cuenta de que había entrado en la Deep Web. El día de su cumpleaños, la casa de Javier estaba llena de amigos, risas y buena música. Sin embargo, los payasos aún no llegaban, y la incertidumbre comenzó a invadir el ambiente. Justo cuando Javier empezaba a dudar, sonó el timbre de la puerta. Con una sonrisa amplia, se apresuró a abrir. En el umbral, dos payasos de aspecto extraño lo miraban fijamente. Uno tenía un maquillaje grotesco y una sonrisa exagerada, mientras que el otro era más delgado y tenía ojos desmesuradamente grandes. Sus trajes eran coloridos pero desgastados, y un leve olor a humedad emanaba de ellos. «¡Feliz cumpleaños, Javier!», gritaron al unísono, sus voces sonando casi monótonas. Los payasos entraron, pero algo no estaba bien. Comenzaron a realizar trucos, pero sus sonrisas eran demasiado anchas, casi inhumanas. La atmósfera se tornó tensa, y las risas de los amigos de Javier se desvanecieron. De repente, uno de los payasos sacó un objeto afilado de su bolsillo, y la sonrisa del otro se amplió aún más. «Ahora el verdadero espectáculo comienza», dijo el payaso grotesco, mientras el caos se desataba en la sala. El pánico invadió a Javier, y con un grito, corrió hacia la puerta trasera, seguido de un par de amigos. Cuando salieron al patio, no se atrevieron a mirar atrás, pero sabían que los payasos lo seguían. Corrieron por la calle, sintiendo que las sombras de los payasos se acercaban cada vez más. Finalmente, llegaron a la calle y miraron hacia atrás. La casa estaba en silencio, los payasos habían desaparecido. La noche de terror había terminado, pero la sensación de inquietud persistía. A la mañana siguiente, aún aturdido por la experiencia, Javier se acercó a su casa. Encontró una tarjeta en el patio, que decía: «Gracias por la fiesta. Nos vemos en el próximo cumpleaños». Su corazón se hundió al darse cuenta de que no eran payasos comunes. La atmósfera de la noche anterior lo perseguía, sintiendo que su búsqueda inocente de diversión lo había llevado a un lugar oscuro. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de la misma página que había utilizado apareció en su pantalla. «Tu próximo pedido ya está en camino». La pantalla se oscureció.